La noche era más fría de lo que recordaba. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Mis botas se hundían en la nieve, y cada paso hacía un suave crujido. Podía oír el viento moviéndose entre los pinos, afilado y fino como el cristal. Estaba acostumbrado a noches como esta, vacías, mudas y solitarias. El lado de mi lobo estaba despierto bajo mi piel. Le gustaba la casa, el silencio, el poder de estar solo. Pero incluso él sentía el vacío esta noche. Habían pasado años desde que perdí la confianza de mi manada. Años desde la guerra que dejó cicatrices en mi corazón. Seguí caminando a lo largo de la frontera, revisando si había peligro, cuando un sonido cortó el aire frío. Un llanto. Era pequeño al principio, débil. Me congelé. Las orejas de mi lobo se crisparon. No estaba seguro de haberlo imaginado, pero luego vino de nuevo. Suave, roto y lleno de miedo. El llanto de un bebé. Mi pulso se disparó. ¿Un bebé aquí fuera en la nieve? Seguí el sonido, moviéndome rápido entre los árboles altos hasta que llegué al borde del territorio. El olor me impactó primero. Humano, leche dulce, calidez y algo más. Algo débil, pero agudo. Sangre de la manada enemiga. Mi pecho se tensó. Miré hacia abajo y vi un bulto de tela tirado cerca de una roca. Los copos de nieve ya habían cubierto parte de él. El llanto se hizo más fuerte cuando me acerqué. Me arrodillé, quitando la nieve con mis guantes. Dentro del bulto había un bebé diminuto. Sus mejillas rojas por el frío. Sus puños apretados como si estuviera listo para luchar contra el mundo. Una pequeña nota descansaba cerca de su cabeza. El papel estaba mojado, pero aún podía leer las palabras: por favor, protégelo. Es inocente. Mi garganta se cerró. Mis dedos temblaron mientras tomaba la nota de nuevo, leyéndola una y otra vez. No quería creer lo que estaba oliendo. El olor enemigo mezclado con el del bebé. Quienquiera que lo dejó sabía lo que estaba haciendo. Lo habían colocado donde yo lo encontraría. Debería haberme ido. Debería haber llamado a uno de mis guardias para que lo llevaran al orfanato de la ciudad. Eso era lo que haría un alfa cuidadoso. Pero cuando me incliné y toqué su pequeña mano, los dedos diminutos del bebé se envolvieron alrededor de los míos y se sujetaron fuerte, algo dentro de mí se rompió. Los muros que había construido durante años, la frialdad que me protegía. Todo se resquebrajó bajo la calidez de esa pequeña mano. De acuerdo, murmuré, quitándome la capa de los hombros y envolviéndolo. Te quedarás conmigo, pequeño. Dejó de llorar casi de inmediato. Sus ojos grandes parpadearon mirándome. Del color del cielo mañanero, brillantes, suaves, llenos de confianza. Ni siquiera sabía su nombre, pero de alguna manera sentí que ya me pertenecía. Esa noche, lo llevé a casa. Los miembros de mi manada se quedaron mirando en shock cuando entré a la mansión con un bebé en mis brazos. Algunos susurraban, otros se inclinaban. «Alfa, ¿qué es eso?», preguntó uno de ellos. «Un niño», dije, con voz firme. «Mi hijo». Nadie se atrevió a cuestionarme después de eso. Lo nombré Noah. Los años pasaron más rápido de lo que esperaba. Noah se hacía más fuerte cada día. Tenía mis ojos tercos y mi misma forma tranquila de observar el mundo. Se reía a menudo, fuerte y lleno. Y a veces me sorprendía sonriendo por ello. Corría por la casa de la manada, persiguiendo su lobo de juguete de madera, gritando: «Papi, mírame». Y yo fingía estar ocupado leyendo papeles solo para que nadie me viera sonriendo. Le enseñé a montar a caballo, a nadar en el río y a escuchar los sonidos del bosque como un verdadero lobo. Mi manada lentamente comenzó a amarlo también. Algunos olvidaron que no había nacido de nosotros, pero yo nunca olvidé el aroma que se aferraba a él, el rastro débil de sangre enemiga que aún susurraba peligro. Una tarde de invierno, todo cambió de nuevo. No había estado tosiendo durante días. Al principio, era leve, pero luego su respiración se volvió áspera, su cuerpo ardía con fiebre. Ningún sanador de la manada pudo ayudar. El miedo me arañaba el pecho.
Había luchado en guerras, matado monstruos, enfrentado a la muerte misma. Pero la idea de perderlo me debilitaba las rodillas. Papi, tengo frío, susurró esa noche. Su voz pequeña y rota me destrozó el corazón. Lo levanté, envolviéndolo en mantas. Estarás bien, Noah. Te lo prometo. Lo llevé al hospital humano fuera de las tierras de la manada, sin importarme que mi lobo odiara el olor a metal y medicina. Los doctores se movieron rápido, tomándolo de mis brazos. Recorrí el pasillo de un lado a otro, con las manos temblando, mi mente gritando ante la idea de perder la única luz en mi mundo oscuro. Después de un rato, una voz suave habló detrás de mí. Alfa Hal. Me di la vuelta. Estaba allí. Un hombre en un uniforme de enfermero blanco, su cabello de un suave color miel, sus ojos cálidos y marrones. Por un momento, olvidé respirar. Parecía gentil, casi demasiado gentil para este mundo frío. Pero entonces mi lobo gruñó dentro de mí, bajo y profundo. Había algo más en él, algo oculto. Soy el enfermero Eli, dijo en voz baja. Su hijo está estable por ahora. Le estamos dando medicina. Asentí, entrecerrando los ojos ligeramente. Su voz era tranquila, pero su olor me golpeó como un rayo. Humo de pino, miel, y debajo un rastro débil que nunca podría olvidar. Manada enemiga. Apreté la mandíbula. ¿Dónde aprendiste ese olor? Él parpadeó, confundido. Disculpe. Di un paso lento hacia él. Hueles como él. Su rostro palideció, sus manos temblaron. La bandeja que sostenía se agitó. No sé a qué se refiere. Pero pude ver la verdad en sus ojos. Miedo, reconocimiento. Quise rugir, agarrarlo, preguntarle por qué su olor coincidía con el beta traidor que una vez estuvo al lado de mi mayor enemigo. Pero la voz suave de Noah llamó desde el interior de la habitación. Papi. Mi rabia se congeló. Me aparté del enfermero y fui al lado de mi hijo. Noah sonrió débilmente, su pequeña mano buscando la mía. Me senté a su lado y lo dejé sujetar mi dedo de nuevo. Justo como la primera noche que lo encontré. Estoy aquí, susurré. Descansa ahora. Cuando volví a mirar, Eli todavía estaba de pie junto a la puerta, observándonos con ojos llenos de algo que no podía nombrar. ¿Culpa, tristeza, o era algo más suave? ¿Algo que me hacía doler aún más el pecho? Es fuerte, dijo en voz baja. Se recuperará pronto. Quise agradecerle, pero mi orgullo no me lo permitió. Solo asentí una vez y mantuve mis ojos en Noah. Aún así, cuando Eli se alejó, me encontré observando el balanceo de sus hombros, la forma en que la luz se captaba en su cabello. Mi lobo se agitó inquieto dentro de mí. Peligro, susurró. Pero otra voz, más suave y extraña, dijo, destino. Esa noche, mientras me sentaba junto a la cama de Noah, no podía dejar de pensar en Eli. ¿Por qué su olor me recordaba al pasado que había enterrado? ¿Por qué el sonido de su voz calmaba mi rabia en lugar de alimentarla? ¿Y por qué, cuando sus dedos rozaron los míos por accidente, mi pulso se aceleró como no lo hacía en años? Miré por la ventana del hospital, viendo caer la nieve bajo las luces de la calle. Mi reflejo parecía cansado, más viejo que mis 28 años. Pero ahora había algo más en mis ojos, una chispa que no entendía. El bebé que una vez encontré en la puerta se había convertido en mi mundo entero. Y ahora el hombre que olía a mi enemigo había regresado a mi vida, sosteniendo la llave de todo lo que creía haber olvidado. Antes del amanecer, Eli regresó para revisar a Noah. Su voz era gentil mientras le hablaba a mi hijo. Su mano cuidadosa mientras arreglaba la manta. Lo observé en silencio. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se congeló. Por un largo momento, solo nos miramos. El aire entre nosotros se sentía pesado, extraño, como la calma antes de una tormenta. Rompí el silencio. Gracias por ayudarlo. Él sonrió, una sonrisa pequeña e insegura. Es mi trabajo. Pero su voz temblaba, y pude sentir su corazón latiendo acelerado, casi igualando el mío. Me incliné más cerca, mi voz baja.
Si sabes algo sobre él, sobre su procedencia, me lo dirás. Tragó saliva con dificultad. No lo sé. Mientes. Aún así, algo dentro de mí no quería lastimarlo. Solo quería respuestas. Y tal vez, en el fondo, quería entender por qué su presencia hacía que mi pecho se sintiera cálido y pesado a la vez. Mientras se giraba para irse, susurré. «Hueles a él». Se detuvo en la puerta, con los hombros tensos. «No sé a qué se refiere», dijo de nuevo, más suave esta vez. Luego se fue, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Me quedé sentado allí por mucho tiempo, mis pensamientos enredados. El bebé en la puerta había traído luz de vuelta a mi vida. Pero el hombre con el olor familiar acababa de traer la tormenta, y de alguna manera supe que esto era solo el comienzo. Pasaron días después de ese primer encuentro en el hospital, pero no podía sacar su olor de mi mente. Se aferraba a mí como el humo después de un incendio, suave, dulce y peligroso. Eli, el enfermero de ojos color miel y una voz demasiado gentil para este mundo cruel. Cada vez que cerraba los ojos, veía la forma en que sus dedos temblaron cuando dije esas palabras, «Hueles a él». Había intentado ocultarlo. Pero mi lobo nunca olvidaba un olor. Y su olor llevaba la sombra del beta que una vez me traicionó. Me dije a mí mismo que no significaba nada, que solo estaba siendo cuidadoso. Pero aún así, encontraba excusas para volver al hospital todos los días. Le dije a mi beta que quería revisar la medicina de Noah. Les dije a los doctores que necesitaba actualizaciones, pero la verdad era más fea. Quería verlo de nuevo. Cuando entraba por esas puertas del hospital, mi lobo siempre se agitaba, paseando bajo mi piel. El olor agudo a desinfectante no podía ocultarlo. Podía sentirlo antes de verlo. Su presencia tranquila, constante, como una onda bajo el agua quieta. Y entonces aparecía, su cabello desordenado por el trabajo, sus manos llenas de papeles, su voz suave pero firme mientras hablaba con los pacientes. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, algo dentro de mí se tensaba. Odiaba ese sentimiento. Alfa Hal, saludó un día, su tono educado. Está aquí de nuevo. Crucé los brazos, fingiendo no notar la forma en que su mirada caía sobre mi pecho antes de encontrar la mía de nuevo. Mi hijo todavía está bajo su cuidado, ¿no? Quiero asegurarme de que está bien. Se está recuperando, dijo Eli en voz baja. No necesita preocuparse tanto. Su voz era tranquila, pero su pulso se aceleró. Podía oírlo. Su olor también cambió. Nervioso, cálido, dulce, como miel silvestre. Mi lobo gruñó en respuesta, no por rabia, sino por algo mucho peor. Deseo. Me obligué a mantener mi voz fría. Parece nervioso. ¿Me está ocultando algo? Se congeló. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Por un momento, el aire entre nosotros se sintió demasiado pesado, demasiado tenso. Finalmente, susurró, no estoy ocultando nada, Alfa. No le creí, pero tampoco presioné más porque la risa de Noah resonó desde la habitación pasillo abajo, y escucharla ablandó mi corazón lo suficiente como para alejarme. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto al fuego en mi estudio, con las manos apoyadas en el reposabrazos de la silla, mi mente llena de ese olor de nuevo. Me dije a mí mismo que odiaba a Eli, que era peligroso, que su olor era una advertencia del pasado. Pero mi corazón seguía susurrando algo más, algo que hacía que mi sangre ardiera. Cerré los ojos, recordando cómo su mano rozó la mía antes cuando me pasó un expediente. El toque había sido pequeño, pero mi lobo había reaccionado como una llama encontrando hojas secas. Mi respiración se había cortado, y había visto algo en sus ojos. Miedo entonces, sí, pero también algo suave, algo que me hacía querer atraerlo y sentir su latido contra el mío. Sacudí la cabeza, tratando de ahuyentar los pensamientos. Es un mentiroso, me dije. El beta de un traidor. No puedes confiar en él. Pero no importa cuánto lo intentara, no podía odiarlo como quería. 3 noches después, la fiebre de Noah regresó. Fue repentina y feroz. Su pequeño cuerpo ardía bajo mi mano. Su respiración era corta y rápida.
El pánico se precipitó a través de mí como un rayo. Llamé a todos los sanadores de la manada, pero ninguno de ellos pudo ayudar. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. Quédate conmigo, Noah, por favor. Su pequeña voz susurró, papi duele. Antes de que sus ojos se cerraran de nuevo. Mi pecho dolía tanto que apenas podía respirar. Y entonces, sin pensarlo, llamé al hospital. Minutos después, Ellie llegó a la mansión. Entró corriendo por la puerta, su bata blanca ondeando detrás de él, sus mejillas rojas por el frío. No se inclinó. Ni siquiera pidió permiso. Fue directo a la cama de Noah, sus manos ya trabajando, su voz baja y gentil. «Está bien, cariño», susurró, tocando la frente de Noah. «Estarás bien». Me quedé atrás observándolo. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el suave resplandor de la lámpara cerca de la cama. La luz hacía que su cabello brillara como oro. Hacía que sus ojos se vieran más profundos, más suaves. Mi lobo estaba inquieto. Podía sentir su corazón latiendo a la par del mío. El olor a miel y pino llenaba el aire, mezclándose con la luz del fuego y el suave sonido de la respiración de Noah. Las manos de Ellie temblaban ligeramente mientras trabajaba, pero su toque era cuidadoso. Sus dedos rozaron los míos mientras alcanzaba un paño, y el contacto envió calor a través de mis venas. Me miró entonces, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Sus ojos buscaron los míos, llenos de algo que no podía nombrar. ¿Te preocupas demasiado por el hijo de un extraño?, murmuré, tratando de romper la tensión. Mi voz más áspera de lo que pretendía. Los labios de Ellie temblaron antes de que respondiera. Su voz apenas un susurro. Tal vez porque le debo mi vida. Me congelé. ¿Qué acabas de decir? Miró hacia abajo, su mandíbula tensa. Nada. Solo quise decir que es inocente. Todo niño merece cuidado. Pero mis instintos gritaban que había más. Su olor se disparó. Miedo, culpa y dolor, todo enredado. Mi lobo empujó contra mi control. Quería transformarse, exigir la verdad, pero lo contuve. En su lugar, me acerqué. Su respiración se enganchó. Estaba demasiado cerca ahora, lo suficientemente cerca para ver la pequeña cicatriz en su mandíbula. La forma en que su garganta se movía cuando tragaba. El aire entre nosotros se puso caliente, denso con algo peligroso. Se volteó rápidamente, concentrándose en la medicina. «Estará bien», dijo, su voz temblando. «Solo necesita descansar». «Ellie», dije su nombre despacio, cuidadoso. Se puso rígido, pero no me miró. Extendí la mano y toqué su muñeca, forzándolo a encontrar mis ojos. «Estás ocultando algo», dije en voz baja. «Y lo descubriré». Su pulso saltó bajo mis dedos. Por un segundo, pensé que se alejaría, pero no lo hizo. En su lugar, miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos, llenos de calor y miedo. «No deberías tocarme así», susurró. «¿Por qué?», pregunté. «Porque te arrepentirás». Sus palabras tensaron mi pecho. La advertencia en su voz solo me hizo querer tocarlo más. Solté su muñeca, pero mis dedos aún hormigueaban por la calidez de su piel. Se volvió hacia Noah, fingiendo concentrarse en el niño, pero vi la forma en que sus hombros subían y bajaban. La forma en que su respiración se aceleraba. Cuando Noah finalmente se durmió, Ellie se puso de pie lentamente. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en su rostro. Parecía cansado, pero hermoso de una manera tranquila y rota. «Gracias», dije, mi voz áspera. «Por venir». Me dio una pequeña sonrisa. «Es un chico dulce. Tienes suerte de tenerte». No respondí. Solo lo observé. Dudó antes de caminar hacia la puerta. Por un segundo, pensé que se iría, pero luego se giró hacia mí. «Alfa Hal», dijo suavemente. «¿Alguna vez te preguntas por qué fue dejado en tu puerta?» Mi pecho se tensó. Todo el tiempo. Sus ojos se oscurecieron con tristeza. Tal vez no fue solo el destino.
Algo en su tono hizo que mi corazón se saltara un latido. ¿Tú sabes algo?, dije. Sacudió la cabeza demasiado rápido. No, solo quise decir, a veces la vida da segundas oportunidades de formas extrañas. Y luego se fue. Después de que se fue, me quedé en el silencio de la habitación. Noah dormía pacíficamente ahora, su fiebre desvaneciéndose. Pero mis pensamientos ardían como fuego. Las palabras de Eli, su olor. La forma en que miraba a Noah, las piezas comenzaron a encajar. El olor a sangre enemiga que se aferraba al niño. El mismo olor que se aferraba a Eli. Él era el Beta. El que desapareció hace años, el que pensé que estaba muerto. Me apoyé contra la pared, mi corazón latiendo con fuerza. Rabia y confusión luchaban dentro de mí. Pero debajo de ellas, algo más oscuro se agitó. Deseo. No tenía sentido. Debería haber querido destruirlo. En cambio, quería conocerlo, entender el dolor en sus ojos, la razón detrás de sus mentiras. Apreté los puños, respirando con dificultad. Maldito seas, Eli, susurré. ¿Por qué te sientes como la verdad de la que he estado huyendo? La noche se extendió. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, silenciosa e interminable. Y mientras estaba allí observándola, supe una cosa con certeza. Esto no era una simple deuda o un encuentro casual. Era el comienzo de algo peligroso, algo que ardería. La noche apenas se había desvanecido cuando lo encontré. El amanecer se arrastró sobre el bosque, pintando el cielo con una suave luz plateada. El aire seguía frío, del tipo que muerde la piel y hace que el aliento se convierta en niebla. Mis botas aplastaban la escarcha en el suelo mientras caminaba, siguiendo el olor que me había perseguido durante noches. Eli, ese olor, dulce, cálido, pero agudo con el eco de mi pasado, tiraba de mi pecho como una cadena. Odiaba que todavía agitara algo dentro de mí. Odiaba que mi lobo le respondiera. Lo encontré cerca del pequeño río detrás de mi tierra, su bata blanca brillando débilmente en la luz tenue. Estaba allí con las manos en los bolsillos, la cabeza inclinada, mirando la corriente como si el agua pudiera lavar sus pecados. No se giró cuando me acerqué, aunque sabía que me oyó. El latido de su corazón cambió rápidamente. Nervioso. Me detuve a unos pocos pasos. Mi voz salió baja y áspera. Dime por qué te escondiste de mí, dije. ¿Por qué dejaste a ese bebé en mi puerta? Sus hombros se tensaron. Luego se giró lentamente para enfrentarme. Sus ojos se veían cansados, rojos en los bordes, como si no hubiera dormido. Por un largo momento, no dijo nada. Solo el sonido del río llenaba el aire entre nosotros. Luego, su voz rompió el silencio, suave y temblorosa. No quise esconderme, dijo. Pensé que me mataría si alguna vez te enterabas. Apreté la mandíbula. Debiste venir a mí. Sacudió la cabeza, las lágrimas brillando en la luz tenue. No podía. Tenía que protegerlo. ¿Proteger a quién? Espeté. ¿Al bebé que dejaste en la nieve? ¿Al que abandonaste para que se congelara? Su respiración se enganchó. Ese niño nunca fue mío para quedármelo. El alfa de tu enemigo, él se estaba muriendo. Me rogó que salvara a su hijo. No sabía a dónde más ir. Damon, sabía que lo encontrarías, y sabía que no lastimarías a un bebé, sin importar la sangre que corriera por sus venas. Su voz se quebró al final. Algo dentro de mi pecho se retorció. La rabia que había ardido en mí durante tanto tiempo comenzó a temblar. Di un paso más, con los puños apretados. ¿Estás diciendo que ese chico, Noah, era el hijo de tu alfa? Asintió. Sus labios temblaron. Sí. Y fingí mi muerte esa noche para que nadie me siguiera. He estado viviendo con esa culpa desde entonces. Vigilando desde lejos, asegurándome de que estuviera a salvo. La verdad golpeó como un trueno. Mi corazón latió tan fuerte que ahogó el río. Nos has estado observando, gruñí. ¿Todo este tiempo? Eli bajó la mirada, la vergüenza en sus ojos. Solo quería asegurarme de que fuera feliz.
Quise enfurecerme. Quise gritarle, decirle que no tenía derecho. Pero cuando vi caer sus lágrimas, silenciosas y brillantes, mi furia se resquebrajó. No estaba mintiendo. Su olor me lo dijo todo. Dolor, miedo, verdad. Mi voz salió más suave. Pudiste habérmelo dicho. Él sonrió débilmente. ¿Me habrías creído? No tuve respuesta porque no lo habría hecho. No en ese momento. Se dio la vuelta, secándose los ojos con el dorso de la mano. El viento movía su cabello, haciéndolo parecer aún más pequeño, frágil bajo la luz del amanecer. Deberías odiarme, Damon, susurró. Tal vez ya lo haces. Algo dentro de mí se rompió. Entonces di un paso adelante y agarré su muñeca antes de que pudiera irse. Mi mano se cerró con fuerza alrededor de él, sintiendo la calidez de su pulso bajo mi piel. No vas a huir esta vez, dije. Se congeló, su respiración entrecortada. Nos quedamos allí, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver la pequeña cicatriz en la comisura de su boca, el temblor de sus pestañas, el subir y bajar de su pecho. Mi lobo se agitó, gruñendo bajo dentro de mí, el sonido casi humano. Me miró, con los ojos muy abiertos y húmedos. Damon, ¿por qué? Susurré de nuevo, aunque ya sabía la respuesta. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. El frío, el viento, el sonido del agua. Solo existía el palpitar de nuestros corazones. Mi lobo se disparó, la bestia en mí se elevó, fuerte y salvaje. Antes de darme cuenta, lo tenía contra la pared del viejo cobertizo cercano. Mi brazo apoyado junto a su cabeza. Su respiración se enganchó. No luchó contra mí. Sus ojos brillaron débilmente en el amanecer. Oro mezclado con marrón, suave pero desafiante. ¿Por qué no te quedaste muerto, Eli? Murmuré, con la voz temblando. Habría sido más fácil. ¿Por qué no dejabas de perseguirme?, dijo casi en un susurro. Incluso cuando intenté olvidar. Tu nombre se quedó en mi cabeza. Sus palabras me atravesaron como fuego. Me incliné más, lo suficiente para sentir su aliento rozar mis labios. Mi lobo arañaba mi control, exigiendo lo que había negado durante años. Toque, calidez, la verdad entre nosotros. Si te beso, dije en voz baja, mi voz áspera. No me detendré. Me miró, con los ojos brillantes. Entonces no lo hagas. Por un latido, no pude respirar. Entonces cedí. El espacio entre nosotros se desvaneció. Mi boca se encontró con la suya, feroz y desesperada. Toda la rabia y el dolor se convirtieron en calor. Sus manos agarraron mi camisa, acercándome más. El mundo giró. El viento aulló a través de los árboles. El río rugió más fuerte, pero todo lo que sentí fue a él. El beso no fue gentil. Fueron años de pérdida, de odio convertido en anhelo, de corazones rompiéndose y tratando de repararse. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos jadeando. Los labios de Eli temblaron. Damon. Apoyé mi frente contra la suya, tratando de calmar mi respiración. Debiste haberme dicho la verdad antes. Tenía miedo, susurró. Pensé que me verías como el enemigo. Lo hice, admití suavemente. Pero ya no. La luna, medio oculta por el amanecer, colgaba pálida en el cielo sobre nosotros. Su luz lo bañó, suave y plateada. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. Levanté una mano y limpié una lágrima de su mejilla. No se apartó. No sé qué pasará después, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero sé que no puedo perderte de nuevo. Él sonrió débilmente a través de sus lágrimas. Entonces no lo hagas. Nos quedamos allí en silencio. Los primeros rayos de la mañana tocando los árboles, el mundo despertando lentamente. Mi lobo se calmó, silencioso pero alerta, como si reconociera algo que negué durante demasiado tiempo. El pasado aún vivía entre nosotros. Dolor, secretos, sangre.
pero bajo la luz menguante de la luna, no se sentía tan pesado. Ya no. Lo miré por última vez antes de girarme hacia la casa. Entra, dije. Despertará pronto. Noah querrá verte. Él asintió, sus pasos suaves mientras me seguía. Mientras caminábamos lado a lado, todavía podía sentir el calor de su mano donde lo había sujetado. Y por primera vez desde la noche que encontré a ese bebé en la puerta, no me sentí solo. La vida en la mansión y el peligro acechante. Los días después de esa noche se sintieron extraños. El aire en la mansión no mordía tanto como solía hacerlo. Las paredes, una vez frías y silenciosas, ahora llevaban el sonido de la risa. Una risa suave y cuidadosa que venía de Ellie. Se movía por los pasillos con pasos tranquilos, llevando medicinas, comida o, a veces, solo una historia para Noah. Mi hijo se había encariñado rápidamente con él. Cada vez que Ellie entraba en la habitación, el pequeño rostro de Noah se iluminaba, y el niño se arrojaba a los brazos de Ellie como si siempre hubiera pertenecido allí. Eso calentaba algo profundo dentro de mí y también me asustaba. Los observaba desde el umbral. Una mañana, el sol entró por la ventana, cayendo sobre el rostro de Ellie, volviendo su cabello dorado. Estaba arrodillado junto a la cama de Noah, ayudándolo con un rompecabezas, su voz suave y paciente. Noah se rió, un sonido brillante y completo, mi pecho se tensó. No había escuchado a mi hijo reír así en meses. Ellie levantó la vista entonces, y nuestros ojos se encontraron. Por un latido, no pude moverme. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo tímido, casi culpable. Asentí una vez y me di la vuelta antes de que mi lobo pudiera obligarme a hacer algo imprudente, como atraerlo cerca allí mismo frente a mi hijo. Esa paz no duró mucho. Al mediodía, el olor a rabia llenó el aire. Mi beta, Caín, irrumpió en el salón con un grupo de guerreros mayores. Sus ojos ardían de sospecha. Alfa, dijo Caín, con voz firme. Tienes que ver esto. Arrastraron a Ellie hacia adelante. Su ropa estaba rasgada, su rostro pálido. No luchó, pero vi el miedo en sus ojos. El mismo miedo que una vez había visto en los campos de batalla. Mi lobo se erizó. ¿Qué significa esto? Exigí. Caín arrojó un papel doblado al suelo. Lo encontramos cerca del borde de la frontera. Alfa, estaba enviando un mensaje, un informe. Eso no es cierto, dijo Ellie, con la voz temblando. No estaba. Silencio. Espetó Caín. Es un espía enemigo. Es de la manada que masacró a la nuestra. La habitación se llenó de gruñidos y maldiciones. Mis guerreros se acercaron, con los ojos brillando. Ellie tropezó hacia atrás, temblando. La voz de Noah resonó desde las escaleras. Pequeña, asustada. Papá. Esa única palabra detuvo todo. Me giré y allí estaba mi hijo, agarrándose a la barandilla, con los ojos muy abiertos. No entendía, pero podía sentir el peligro. Ellie lo miró, con dolor y culpa escritos en todo su rostro. Algo dentro de mí se rompió. Basta. Gruñí. Mi voz llenó el salón, densa y profunda con poder de alfa. Nadie lo toca. Caín frunció el ceño. Pero, alfa. Me interpuse delante de Ellie, mi cuerpo como un escudo. Mi lobo empujó al borde de mi piel, brillando bajo la superficie. Dije. Tócalo y me respondes a mí. El silencio que siguió fue agudo como el cristal. Los ojos de Caín se abrieron, pero inclinó la cabeza. Sí, alfa. Cuando los demás se fueron, me volví hacia Ellie. Su respiración era temblorosa, sus ojos húmedos. No debiste ir cerca de la frontera, dije en voz baja. Estaba tratando de conseguir medicina para Noah, susurró. De la clase que ya no venden en las tiendas humanas. No quise causar problemas. Mi rabia se desvaneció tan rápido como vino. Suspiré y me froté la cara con una mano. Pudiste habérmelo dicho. Miró hacia abajo. No pensé que te importaría. Eso dolió más de lo que quería admitir. La promesa. Esa noche,
la casa estaba tranquila de nuevo. La luz de la luna se deslizó por la ventana como agua, plateada y fría. No podía dormir. Mi mente seguía repitiendo la expresión de su rostro, esa mezcla de miedo y tristeza. Lo encontré en la habitación de invitados sentado en el borde de la cama con su bolso empacado. ¿Te vas?, dije rotundamente. No me miró. Es mejor así, Damon. Los demás no me quieren aquí. Y Noah, él no debería encariñarse demasiado conmigo. Me acerqué. ¿Crees que te dejaré marchar? Se puso de pie, su pequeño cuerpo temblaba. No quiero causar más peleas. No soy uno de ustedes. No pertenezco aquí. Sí que perteneces, dije, elevando la voz. Perteneces aquí con él, con nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué te importa tanto? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Mi lobo gruñó dentro de mí, inquieto y salvaje. Podía sentir su necesidad, su rabia, su miedo a perderlo de nuevo. No lo sé, dije suavemente. Pero no puedo verte irte otra vez. Ellie negó con la cabeza, tratando de pasar a mi lado. Le agarré la muñeca. Luchó, y el sonido de su aliento se enganchó cuando lo atraje cerca. Damon, susurró. Por favor, no. Pero el espacio entre nosotros se desvaneció. El calor que se había estado acumulando durante semanas se estrelló contra nosotros como fuego. Mi control se rompió y mi lobo aulló dentro de mí. Cada vez que huyes, dije, mi respiración agitada. Pierdo el control. ¿Entiendes eso? Sus ojos se encontraron con los míos, brillantes, asustados, deseosos. ¿Entonces qué estás esperando? Las palabras me golpearon como una chispa. Acuné su rostro, mi pulgar rozando su mandíbula. El mundo se desvaneció. Solo su latido y el mío, salvajes y rápidos. Nuestros labios se encontraron, lentos al principio, luego profundos y desesperados. Se derritió contra mí. Suaves jadeos escapando entre nuestras respiraciones. El fuego dentro de mí no era solo pasión. Era algo más antiguo. Rugido. Los instintos de mi lobo se elevaron, no para reclamar, sino para proteger. Lo abracé más, hundiendo mi rostro contra su cuello. Su olor llenó mis pulmones. Cálido, dulce, vivo. Sin pensar, presioné mis labios contra su piel, justo donde su pulso latía fuerte. Dejé que mi olor se mezclara con el suyo, marcándolo suavemente, no como una orden, sino como una promesa. Tembló en mis brazos, sus dedos hundiéndose en mi camisa. Damon, estoy aquí, susurré. Estás a salvo. La tormenta dentro de mí se calmó mientras se apoyaba en mi pecho. La marca brilló débilmente bajo la luz de la luna. Un pequeño símbolo de pertenencia, del vínculo que ninguno de los dos podía negar más. Después de un largo momento, levantó la cabeza. Pensé que me odiarías para siempre, dijo suavemente. Aparté un mechón de cabello de su rostro y besé su frente. Lo intenté, admití, sonriendo débilmente. Pero mi lobo te eligió hace mucho tiempo. Los ojos de Ellie se suavizaron. ¿Entonces qué me convierte eso? Mío, susurré. Sonrió a través de sus lágrimas, y lo acerqué más, abrazándolo mientras la luz de la luna se derramaba sobre nosotros. El olor a pelaje y fuego llenó el aire, salvaje, vivo y nuevo. Por primera vez, me sentí completo. No solo como un alfa, no solo como un padre, sino como un hombre que finalmente había encontrado la pieza de sí mismo que no sabía que le faltaba. El latido del corazón de Ellie se ralentizó contra el mío. Su voz era soñolienta, frágil. ¿Siempre será tan difícil? Sí, dije, besando su cabello. Pero también valdrá la pena. Afuera, un lobo aulló en la distancia, y supe que el mundo no se quedaría tranquilo por mucho tiempo. Pero por esa noche, solo esa noche, el fuego en mí ardía con paz en lugar de rabia. Y lo abracé fuerte, sabiendo que lucharía contra cualquiera, incluso contra la luna misma, para mantenerlo a salvo. El ataque y la familia recuperada. El viento aulló esa mañana, agudo y frío. Pude oler el peligro antes de siquiera verlo.
El olor a sangre de lobos que no conocía se extendió por los árboles como veneno. El amanecer aún no había salido por completo. La mansión de la manada aún dormía. El salón en silencio, excepto por el sonido constante de la respiración de Eli al lado de la habitación de Noah. Le había dicho que descansara. Nunca escucha. Algo en mi pecho se tensó. Mi lobo se agitó inquieto dentro de mí. Entonces el primer aullido partió el aire. Enemigo. Corrí. Mis pies golpearon el suelo. El corazón martillando al ritmo del gruñido de mi lobo. Para cuando llegué a la puerta, el olor estaba por todas partes. Fuego, humo, furia. La manada enemiga había venido. Querían venganza por la guerra de hace años. Por el bebé que había acogido. Por Noah. Eli. Grité, irrumpiendo en el salón. Él ya estaba allí, sosteniendo a Noah cerca de su pecho, con los ojos muy abiertos y asustados, pero llenos de coraje. ¿Qué está pasando? Han venido por nosotros, dije, agarrando su brazo. Quédate detrás de mí. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera terminar. Los lobos inundaron, con los dientes al descubierto, las garras brillando en la luz tenue. Me transformé. Mi cuerpo se rompió y se reconstruyó en un latido. Pelaje, garras, colmillos. Mi lobo rugió, haciendo temblar el aire. Ataqué, destrozando al primer atacante antes de que siquiera tocara las escaleras. La casa se llenó del sonido de gruñidos, el olor a sangre. A través del caos, vi a Eli agachado detrás de la pared con Noah, protegiéndolo. Sus ojos se encontraron con los míos, no con miedo, sino con confianza. Esa confianza me dio fuerza. Luché más fuerte, más rápido. Cada vez que uno de ellos se acercaba a Eli, algo dentro de mí ardía más. Mis garras los cortaron como un rayo, pero eran demasiados. Un lobo se deslizó a mi lado, dirigiéndose hacia Eli. Eli. Rugí. Se giró, empujando a Noah detrás de él, y agarró una hoja plateada del suelo. Sus manos temblaron, pero la blandió con fuerza, cortando el brazo del enemigo. El lobo gruñó y lo arrojó contra la pared. Eli cayó, gritando de dolor. La sangre manchó su camisa. Perdí el control. Mi lobo aulló, lleno de rabia y miedo, y cargué. La lucha se volvió roja y sombría hasta que no quedó ninguno de pie. El último enemigo intentó arrastrarse. Acabé con él en un movimiento rápido. El silencio regresó, roto solo por el sonido de mi propia respiración pesada. Entonces lo escuché, un suave gemido. Damon. Me giré. Eli yacía en el suelo, sosteniéndose el costado, con las manos resbaladizas por la sangre. Noah se arrodilló a su lado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Volví a transformarme, cayendo de rodillas. Mis manos temblaron mientras levantaba a Eli en mis brazos. No, 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 no. Él sonrió débilmente, tratando de hablar. Nos salvaste. No cierres los ojos, Eli, dije, presionando mi mano sobre su herida. No ahora que acabo de encontrarte. Su mano rozó mi mejilla. Siempre me encuentras, susurró, su aliento superficial. Podía sentir su corazón desvanecerse. El pánico me arañó. Más fuerte que cualquier dolor, cualquier miedo que hubiera sentido jamás. Mi lobo gimió dentro de mí, indefenso. Quédate conmigo, rogué. ¿Me oyes? Quédate. Noah sollozó suavemente, agarrando la mano de Eli. Papi, por favor no te vayas. Esas palabras me destrozaron. Arranqué una tira de mi capa y la presioné con fuerza contra la herida de Eli. Mis manos estaban firmes. Aunque todo dentro de mí temblaba. No te vas a morir, dije con ferocidad. Ni ahora, ni nunca. Hizo una mueca, susurrando. Pareces asustado. Lo estoy, dije honestamente. Porque eres mi corazón, Eli. Sus ojos parpadearon, luego se cerraron lentamente. Lo saqué afuera, mi voz quebrándose mientras gritaba a los sanadores. El sol finalmente salió,
derramando oro sobre la nieve manchada de sangre. Lo recosté, negándome a soltarlo hasta que el médico de la manada me empujó hacia atrás. Pasaron las horas. Esperé afuera, cubierto de tierra y sangre, con los puños cerrados. Noah se sentó a mi lado, apoyándose en mi brazo. «¿Estará bien, verdad?», preguntó con una voz pequeña. Miré la puerta donde los sanadores trabajaban para salvar al hombre que se había convertido en todo para nosotros. «Tiene que estarlo», dije. «Porque no puedo perderlo». Cuando la puerta se abrió, el sanador sonrió débilmente. «Sobrevivirá». No respiré por un momento. Luego exhalé y caí de rodillas. El alivio me golpeó tan fuerte que casi dolió. Pasaron los días. La mansión regresó lentamente a la calma. El humo se disipó. Los enemigos se habían ido. Y Eli se curó poco a poco. Todas las noches me sentaba junto a su cama. A veces se despertaba y me sonreía, demasiado cansado para hablar. Otras veces, extendía la mano y yo la sostenía hasta que se dormía de nuevo. Noah a menudo se acurrucaba a su lado, susurrando historias hasta que él también se dormía. Verlos hacía que algo profundo en mí doliera. No con dolor esta vez, sino con paz. Una semana después, la luna estaba llena de nuevo. El cielo estaba despejado, pintado de luz plateada. Eli finalmente podía caminar, aunque me quedé cerca en caso de que tropezara. Nos sentamos en el pasto afuera de la mansión. Eli, Noah y yo. El aire estaba fresco, las estrellas brillantes. Noah yacía entre nosotros, señalando la luna. «Parece que está sonriendo», dijo. Eli se rió suavemente. «Tal vez está feliz porque estamos todos aquí». Los miré a ambos. Mi hijo y el hombre que una vez fue mi enemigo. Mi familia. El pensamiento calentó mi pecho. Nunca quise una familia, dije en voz baja. Pensé que me haría débil. Eli me miró, sus ojos gentiles. ¿Y ahora? Sonreí débilmente. Ahora sé que estaba equivocado. Nunca quise una familia hasta que te conocí a ti y a él. Noah me sonrió. ¿Eso significa que somos tu manada favorita? Me reí suavemente y lo acerqué más. Sí, mi única manada. Eli apoyó la cabeza en mi hombro. Has cambiado, Damon. Tal vez, dije. O tal vez solo finalmente encontré lo que faltaba. Alcanzó mi mano, sus dedos deslizándose entre los míos. Su toque era suave, cálido, constante. Nos sentamos allí durante mucho tiempo, los tres sin decir nada. La luna brillaba sobre nosotros como una guardiana, bañándonos en su luz tranquila. Los párpados de Noah se hicieron pesados. Bostezó y murmuró adormilado. Buenas noches, papá. Y otro papá. Las mejillas de Eli se pusieron rosadas. Me reí en voz baja. ¿Lo oíste? Dije. Ahora somos sus dos padres. Eli sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Creo que me gusta cómo suena eso. Lo abracé y besé su cabello. Acostúmbrate, dije. No te vas a ir a ninguna parte. La noche se hizo más profunda, pacífica y quieta. Mi lobo descansó en silencio dentro de mí, contento por primera vez en años. Mientras veía la luna ascender, pensé en todo lo que nos había llevado hasta aquí. La nieve, el bebé en la puerta, los años de dolor y rabia. Cada paso, cada cicatriz me había llevado a este momento. Dicen que los alfas nacen para proteger. Tal vez eso sea cierto, pero creo que yo renací el día que lo encontré a él y al bebé que nos completó. Título del prólogo: La noche que el frío rompió al alfa. El frío era una daga clavada en el corazón del territorio, pero la soledad era aún más cortante. Damon, el alfa quebrado por la guerra y el abandono, caminaba la frontera bajo la luna menguante. Su lobo, un eco de silencio bajo su piel, estaba acostumbrado al vacío, a la vida sin la calidez de una manada. Todo cambió con un sonido. Débil. Roto. Un llanto que no debía existir en ese lugar ni en esa hora. Un grito infantil que atravesó la capa de hielo que cubría el corazón de Damon.
Siguiendo el rastro de un aroma prohibido y peligroso, Damon encontró un pequeño bulto en la nieve, un secreto envuelto en tela que cambiaría su existencia. Un bebé. Sangre enemiga. Una nota de súplica. El instinto le gritó que se alejara. Que lo entregara. Que no se atreviera a mezclar su oscuro mundo con una luz tan inocente. Pero cuando esos diminutos dedos se aferraron a su propia mano, la fría coraza que había tardado años en construir se resquebrajó. Damon tomó una decisión que desafió a su linaje, a su manada y a su propio destino. Tomó al niño y lo nombró Noah, el hijo que nunca debió tener. Durante años, esta nueva luz sanó viejas heridas, pero el fantasma de la traición y el olor a peligro nunca se desvanecieron por completo. Una noche de fiebre, ese pasado olvidado regresó. No en un rugido de batalla, sino en el suave susurro de un enfermero de ojos color miel. Un hombre que olía a prohibición, a secretos enterrados, y a la dolorosa verdad que Damon había estado huyendo. Noah lo llamó papá, pero el verdadero origen de ese niño estaba a punto de llamar a Damon compañero. ¿Podrá la luz sanar la sombra antes de que el pasado destruya la única familia que Damon ha construido?